siglo XIX devino escenario para el fomento del sistema de plantación cafetalero en el Alto Oriente cubano, en gran medida debido a la gestación propiciada por las oleadas migratorias de franceses que provenientes de la vecina Haití, en aquel momento Saint-Domingue, y posteriormente de otras zonas como Louisiana, Nueva Orleans o de la propia Francia, encontraron aquí los elementos naturales fundamentales para replicar la experiencia que tenían en la caficultura. Las mismas características del sistema de beneficio húmedo del café demandó de elementos puntuales en los diseños de los bateyes cafetaleros de las haciendas que se van a gestar en los territorios de las actuales provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. En el caso de Guantánamo, estamos hablando que desde finales del siglo XVIII, pero fundamentalmente en el siglo XIX, se van a ir sucediendo un sinnúmero de asentamientos de hacendados franceses en zonas localizadas de la geografía guantanamera para tratar de replicar en las zonas montañosas fundamentalmente la experiencia que tenían de la tierra haitiana. Es así que en las primeras décadas del siglo XIX vamos a tener un fomento de la producción cafetalera, sobre todo en zonas bien localizadas como Baracoa y el llano de Guantánamo, lo que hoy se conoce como los territorios de Jamaica y la zona de Ojo de Agua y Tiguabo. Ya posteriormente se va a ir colonizando a partir de la compra del hato de Santa Catalina el 12 de noviembre de 1803, que vamos a estar celebrando el 220 aniversario de este hecho histórico. Se va a gestar la oleada migratoria de franceses a las zonas montañosas de Guantánamo, lo que conocemos hoy como la meseta del Guaso y territorios como Yatera Arriba, en aquel entonces, hoy Felicidad de Yateras. Estos franceses van a ir llegando e incorporando a los vastos territorios hasta ese momento prácticamente sin ninguna explotación toda la sapiencia que habían acumulado durante siglos en la antigua colonia de Saint-Domingue, o sea, lo que va a ser denominado como Haití en 1804. Con este sistema de plantación cafetalero no solamente va a venir el renglón económico, sino el elemento sociocultural, porque los franceses no solamente van a sentarse aquí como meros productores de café, sino que al mismo tiempo van a ir incorporando como una red de aliados coterráneos de los elementos culturales más actualizados para la época. El siglo XIX vino escenario para la consolidación de un paisaje cultural cafetalero. O sea, en ese tono virgen de la naturaleza se introdujo la sabiduría y las necesidades del hombre y se fueron constituyendo estas haciendas que con el tiempo van a devenir en un paisaje cultural que se va a declarar por la UNESCO en el año 2000 como Patrimonio de la Humanidad, teniendo en cuenta sobre todo su característica de paisaje arqueológico o fósil, ya que lo que pudimos heredar en gran medida para nuestros días son vestigios de lo que en su momento fue el sistema de plantación cafetalera. A nivel cultural, los franceses no solamente se mantuvieron al margen de la producción cafetalera, sino que desde el punto de vista de la cultura, la cocina, el buen vestir, la prestancia, el mismo gusto por el refinamiento, van a calar de una forma u otra en los principales asentamientos del suroriente de Cuba, dígase Santiago de Cuba y Guantánamo. De ahí que hoy podamos hablar, en el caso específico de Guantánamo, la importancia del asentamiento de los colonos franceses desde la misma gestación de la ciudad de Guantánamo, otros elementos que con el tiempo se desprendieron de estas antiguas haciendas, como el ejemplo de la tumba francesa, que se originaron a partir de sociedades de ayuda mutua de recreo que se van a consolidar en el siglo XX, pero que tuvieron como sus primeros salones de baile los secaderos de las haciendas de café.
y otros elementos que hoy están muy puntualmente identificados dentro de la cultura. A partir de la creación de esta red de haciendas cafetaleras y sobre todo con la abolición de la esclavitud, muchos de los antiguos esclavos se quedan asentados en esta zona y se van a dedicar también al cultivo del café. Esto propició que ya en el siglo XX se fueran constituyendo asentamientos que hoy forman parte de los pueblos, los caseríos, los asentamientos que tenemos identificados dentro del Plan Turquino. A esto incorporar el importante elemento inmaterial. Más allá o haciendo la salvedad de la distancia epocal, de esa cultura francesa muchos elementos se perdieron en el tiempo. Pero podemos identificar desde la existencia de apellidos que provienen de aquel periodo, algunos de las mismas líneas de descendientes de familias francesas, otros que fueron incorporados a los esclavos una vez que, repito, tuvo lugar el proceso de abolición de la esclavitud. Muchos esclavos adoptaron los apellidos de los amos, por eso hoy, más allá del color de la piel, podemos identificar, repito, apellidos de origen francés que forman parte hoy de estos territorios. El mismo gusto por el café, que no solamente sigue constituyendo hoy en día un renglón económico importante, sino que forma parte de la dinámica de la inmensa mayoría de las familias que viven todavía en esta zona del Plan Turquino. Y dentro del consumo del café o de la producción y el consumo del café, elementos como los pilones, el empinado, que forman parte de esos procesos que ya devienen una suerte de rituales, ¿no?, de las familias campesinas. Por supuesto, con el tiempo estos procesos fueron mutando y se le fueron incorporando otros elementos que ya no provienen directamente de la cultura francesa, pero que sí, de una forma u otra, van a ir conformando lo que Fernando Ortiz denominó el gran ajiaco cultural, que en esencia es lo que caracteriza a la cultura cubana.